Lección 1. Comunicación abierta. Si tiene más preguntas sobre el proyecto, no dude en preguntar. Gracias. Aprecio esa línea abierta de comunicación, hace las cosas más fáciles. Absolutamente. Creo que la claridad nos ayuda a todos a permanecer en la misma página. Estoy de acuerdo. Y anima a todos a participar activamente en los debates. Sí, cuanto más compartamos, mejores serán nuestros resultados. Exactamente. Me siento más seguro sabiendo que puedo comunicarme cuando necesito ayuda. Ese es el espíritu. La colaboración es clave para nuestro éxito. Estoy emocionado de ver cómo nuestro trabajo en equipo conducirá a excelentes resultados. Yo también. Mantengamos este impulso. Lección 2. Compras de comestibles. Oye, ¿has probado a comprar en diferentes supermercados últimamente? Sí, lo tengo. Es sorprendente la variedad que hay entre ellos. Lo sé, algunas tiendas tienen mejores precios, mientras que otras se centran en opciones orgánicas. Exactamente. Vale la pena explorar para encontrar las mejores ofertas y calidad. Estoy de acuerdo. Además, es posible que descubras nuevas marcas que realmente te gusten. Definitivamente, encontré algunos productos únicos que de otro modo no habría probado. Es una aventura divertida ver lo que cada tienda tiene para ofrecer. Absolutamente. Creo que adquiriré el hábito de explorar diferentes lugares. Gran idea. Nunca se sabe qué tesoros puedes encontrar. Lección 3. Coordinación del proyecto. Entonces, ¿cuál es el código que eliges para el próximo proyecto? Creo que elegiré algo simple pero efectivo. ¿Qué pasa contigo? Está bien, lo entiendo. Es importante que estemos en la misma onda. Definitivamente, habrá alguien disponible para ayudar si es necesario. Sí, me aseguraré de que tengamos apoyo durante todo el proceso. Eso es tranquilizador. Es útil saber que no estamos solos en esto. La colaboración es clave y tener un equipo sólido marca una gran diferencia. Absolutamente. Tengo muchas ganas de trabajar juntos en este proyecto. Aquí igual, juntos lograremos grandes resultados. Lección 4. Planificar con anticipación. Es muy importante planificar con antelación cualquier proyecto que emprendamos. No podría estar más de acuerdo. ¿Ha considerado hacer un presupuesto para los próximos gastos? Sí, creo que es crucial asignar los recursos sabiamente desde el principio. Exactamente. Un presupuesto claro puede salvarnos de sorpresas inesperadas más adelante. Y nos ayuda a priorizar lo que hay que hacer primero. Bien, planificar con anticipación nos permite mantenernos enfocados en nuestros objetivos. Se trata de prepararnos para el éxito. Absolutamente. Estoy emocionado de ver cómo nuestra cuidadosa planificación dará sus frutos. Yo también. Hagámoslo realidad juntos. Lección 5. Rasgos de carácter. ¿Alguna vez has notado cómo Charlie Brown es a menudo tan indeciso acerca de las cosas? Absolutamente. Realmente lucha contra el miedo al fracaso, lo que lo frena.
Es interesante lo identificable que es su personaje para muchas personas. Sí, y luego está Lucy, que es todo lo contrario, agresiva y autoritaria. Exactamente, parece hacerse cargo sin considerar los sentimientos de los demás. Creo que del contraste entre ellos resalta diferentes tipos de personalidad. Bien, te hace preguntarte cómo sus interacciones afectan el crecimiento de cada uno. Realmente lo es. Ambos nos muestran que encontrar el equilibrio en las relaciones es clave. Con seguridad, es una gran lección para comprendernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Lección 6. La calidad importa. ¿Has visitado otras tiendas para ese artículo? Sí, lo he hecho, pero descubrí que este tiene mejor calidad en general. Eso es importante. La calidad puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Exactamente. Creo que vale la pena gastar un poco más en algo duradero. Absolutamente. Además, un buen producto puede ahorrarle dinero en reemplazos posteriores. Sí, y muchas veces resulta mejor utilizar algo bien hecho. Estoy de acuerdo. Los productos de calidad también suelen proporcionar una mejor experiencia. Exactamente. Prefiero invertir en algo que dure que conformarme con menos. Parece que tomaste la decisión correcta al venir aquí. Lección 7. Expresar sentimientos. Realmente deberías hablar con ellos sobre cómo te afectaron sus acciones. Lo sé, pero expresarme me hace preocuparme por ser vulnerable. Es comprensible sentirse así. La vulnerabilidad puede resultar bastante intimidante. Sí, pero también creo que es importante para construir conexiones auténticas. Absolutamente. Compartir cómo se siente puede conducir a una comprensión más profunda. Estoy de acuerdo e incluso podría mejorar nuestra relación a largo plazo. Exactamente. Se trata de crear un espacio seguro para una comunicación honesta. Tienes razón. Intentaré reunir coraje y tener esa conversación pronto. Estoy seguro de que valdrá la pena. El diálogo abierto puede conducir a un cambio positivo. Lección 8. Cargos por servicio. ¿Hay algún cargo adicional por utilizar este servicio? No, no hay ningún cargo adicional. Es bueno saberlo. Eso lo hace más atractivo. Odio los cargos ocultos. Estoy completamente de acuerdo. Es refrescante cuando las empresas son transparentes. Puedo obtener una confirmación de los detalles del servicio. Por supuesto, puedo enviártelo de inmediato. Gracias. Tener todo por escrito me hace sentir más segura. Absolutamente. Siempre es bueno tener documentación clara para su tranquilidad. Agradezco tu ayuda para aclarar todo. Lección 9. Comodidad para cenar. Es bueno que lo sirvan en el comedor. Eso es muy conveniente. Estoy completamente de acuerdo. Hace que todo se sienta más relajado y agradable. ¿A qué hora suelen servir las comidas aquí? Por lo general, comienzan a servir el desayuno a las 7 a.m., lo cual es perfecto para los madrugadores. Genial. Me encanta empezar el día con un buen desayuno.
Aquí igual. Establece un tono muy positivo para el resto del día. Exactamente. Además, disfrutar de una comida en un ambiente agradable aumenta la experiencia. Absolutamente. No puedo esperar para probar su menú de desayuno mañana. Yo también. Siempre es emocionante descubrir nuevos lugares para comer. Lección 10. Acceso a la educación. ¿Ha notado cómo cada vez es más difícil conseguir empleo y acceder a la educación superior? Sí, es preocupante. La competencia parece ser cada año más dura. Realmente lo es. Muchas personas luchan por encontrar oportunidades que coincidan con sus habilidades. Creo que el aumento de los costos de matrícula juega un papel importante en ese tema. Definitivamente, es desalentador que tanta gente sienta que la educación está fuera del alcance de tanta gente. Sí, y puede limitar el potencial de las personas para contribuir a la sociedad. Exactamente. Necesitamos más programas que apoyen el acceso a la educación para todos. Estoy completamente de acuerdo. Es una responsabilidad que todos compartimos abogar por el cambio. Juntos podemos trabajar por un futuro más equitativo para todos. Lección 11. Recuerdos preciados. Tenía muchos otros juguetes cuando era pequeña, pero ninguno era tan importante como esa muñeca. En realidad, ¿qué hizo que esa muñeca fuera tan especial para ti? Era como mi compañero, lo llevé a todas partes y compartí todos mis secretos con él. Eso es tan dulce. Es sorprendente cómo algunos juguetes pueden tener tanto valor sentimental. Absolutamente. Incluso ahora puedo recordar muchos recuerdos asociados con ello. Creo que es la conexión emocional lo que hace que ciertos juguetes sean inolvidables. Sí, es fascinante cómo pueden representar consuelo y alegría en nuestra infancia. Con seguridad, esos recuerdos moldean quiénes somos como adultos. Es un hermoso recordatorio de la inocencia y la imaginación de la infancia. Lección 12. Celebraciones tempranas. ¿Sabías que los primeros cristianos inicialmente no sabían qué día nació Jesús? En realidad, no lo sabía. ¿Cuándo empezaron a celebrar su cumpleaños? Al principio lo celebraron el 6 de enero, lo cual es bastante interesante. Eso es interesante. Muestra cómo las tradiciones pueden evolucionar con el tiempo. Exactamente. A medida que aprendieron más, ajustaron sus celebraciones en consecuencia. Es fascinante cómo la historia da forma a nuestras prácticas modernas. Sí, y nos recuerda la importancia de comprender nuestras raíces. Absolutamente. Celebrar las tradiciones nos conecta con nuestro pasado. Es maravilloso cómo estas historias pueden unir a la gente. Lección 13. Responsabilidades compartidas. Es importante que todos reconozcamos nuestras responsabilidades en la sociedad. Estoy completamente de acuerdo. Si nos damos cuenta de esto, podemos crear un cambio positivo. Sí, especialmente a la luz de los desafíos que enfrenta la nueva democracia checoslovaca. Es crucial que los ciudadanos se comprometan y se apropien de su futuro. Absolutamente. La responsabilidad colectiva puede conducir a una sociedad más brillante y estable. Exactamente.
Cuando todos contribuyen, construimos una comunidad más fuerte. Se trata de fomentar un sentido de unidad y propósito entre todos nosotros. Sí, juntos podemos superar los obstáculos y trabajar por un mañana mejor. Tengo la esperanza de que la concienciación conduzca a acciones significativas. Lección 14. Conocimiento de bebidas. He notado que muchas personas se han vuelto expertas en las diferentes variedades de estas bebidas. Sí, especialmente con el auge de las bebidas artesanales y las opciones artesanales. Es fascinante cuánto conocimiento tiene la gente sobre sabores y métodos de elaboración de cerveza. Absolutamente. Muestra un creciente aprecio por la calidad y la artesanía. Me encanta cómo animan a la gente a explorar y probar cosas nuevas. Sí, y también fomenta conversaciones sobre gustos y preferencias. Exactamente. Compartir experiencias sobre bebidas puede ser muy divertido. Realmente mejora las reuniones sociales y las hace más atractivas. No puedo esperar a aprender más sobre estas bebidas y sus características únicas. Lección 15. Noches estrelladas. Me encanta mirar las estrellas por la noche, me recuerda a un pequeño poema que siempre digo. Ah, de verdad, ¿qué poema dices cuando ves las estrellas? Dice algo así como brilla, brilla, estrellita y siempre me hace sonreír. Es un poema tan dulce. A muchas personas les trae recuerdos de la infancia. Exactamente. Siempre que estoy afuera, no puedo evitar recitarlo mientras miro hacia arriba. Las estrellas realmente tienen una forma mágica de inspirar pensamientos y sentimientos. Lo hacen. Es como si el universo nos invitara a soñar un poco. Estoy completamente de acuerdo. Te encuentras a menudo perdido en tus pensamientos mientras contemplas las estrellas. Absolutamente. Cada estrella parece contener una historia esperando ser descubierta. Lección 16. Equipaje perdido. Realmente espero que nuestras maletas no se retrasen demasiado después del vuelo. Lo sé. Siempre es un poco estresante cuando se pierde el equipaje. Sí, solo espero que podamos localizarlos rápidamente si se pierden. Aquí igual. Puede ser una molestia esperar por ellos. Y es aún peor si llevamos cosas importantes empaquetadas en su interior. Exactamente. Siempre guardo lo esencial en mi equipaje de mano por si acaso. Esa es una idea inteligente. Da tranquilidad durante el viaje. Con seguridad. Seamos optimistas y esperemos lo mejor con nuestras maletas. Acordado. Y si se retrasan, lo solucionaremos juntos. Lección 17. Despertar. Entonces, ¿a qué hora te gustaría que te despierten por la mañana? Podrías despertarme a las 7 a.m. Quiero empezar el día temprano. Seguro, me aseguraré de ponerte una alarma. Gracias. Creo que levantarme temprano me da más tiempo para prepararme. Absolutamente. Es agradable tener esos momentos de tranquilidad antes de que comience el día. Sí, y puedo disfrutar de un desayuno tranquilo sin prisas. Eso suena perfecto. Me aseguraré de mantener el ruido bajo también. Te lo agradezco.
Una mañana tranquila hace una gran diferencia. Definitivamente, por un día productivo por delante. Lección 18. Instalaciones de lavandería. Escuché que las instalaciones de lavandería en el sótano son muy espaciosas y limpias. Sí lo son. Es un gran alivio tener un buen lugar para lavar la ropa. Estoy de acuerdo. Las instalaciones limpias hacen que hacer las tareas del hogar sea mucho más placentero. Además, me encanta que tienen suficientes máquinas para que no tengas que esperar mucho. Exactamente. Es conveniente, especialmente cuando tienes mucha ropa que lavar. Y el hecho de que la energía hidroeléctrica no esté incluida facilita la elaboración de presupuestos. Eso es cierto. Es bueno saber exactamente qué esperar en términos de costos. Sí, y tener referencias requeridas ayuda a garantizar un buen ambiente. Me alegro de haber encontrado un lugar que satisfaga tan bien nuestras necesidades. Lección 19. Fácil acceso. Es fantástico saber que las entradas son de fácil acceso, especialmente en este lugar. Sí, esa es una gran ventaja. Hace que la planificación sea mucho más sencilla. Y una vez que pasemos el control de seguridad, podremos relajarnos y disfrutar del evento. Exactamente. Es bueno no tener que preocuparse por largas colas. Realmente aprecio los lugares que priorizan la comodidad del cliente. Aquí igual, mejora la experiencia general para todos los asistentes. Realmente lo es. ¿Qué es lo que más esperas del evento? Estoy emocionado de ver las actuaciones y disfrutar del ambiente. Yo también. Será un momento increíble. Lección 20. Estiramiento después del ejercicio. Después de hacer ejercicio, es importante enfriarse y estirar los músculos. Absolutamente. Ayuda a prevenir el dolor y te mantiene flexible. ¿Cuánto tiempo debería enfriarme, en tu opinión? Idealmente, entre 5 y 10 minutos deberían ser suficientes para un buen enfriamiento. Eso suena razonable. Me aseguraré de incluir estiramientos en mi rutina. Gran idea. No solo relaja los músculos, sino que también promueve la recuperación. Siempre me siento mejor cuando me tomo el tiempo para enfriarme adecuadamente. Exactamente. Es una pequeña inversión en su salud que vale la pena. Estoy deseando de incorporar esto a mi rutina post-entrenamiento. Lección 21. Psicología del color. ¿Tiene algún consejo sobre qué colores favorecen la relajación y la tranquilidad? Sí, los colores suaves como el azul y el verde son fantásticos para crear un ambiente tranquilo. Eso tiene sentido. Me recuerdan a la naturaleza, que siempre es relajante. Exactamente. Los neutros cálidos también pueden agregar un toque acogedor a un espacio. Me encanta la idea de utilizar colores estratégicamente en la decoración de mi hogar. Sí, realmente puede cambiar el ambiente de una habitación. Definitivamente consideraré agregar colores más relajantes a mi espacio vital. Gran elección. Hará que su hogar se sienta como un retiro tranquilo. Estoy emocionado de experimentar con diferentes combinaciones de colores. Lección 22. El desafío de las noticias falsas. ¿Has estado siguiendo los debates sobre las noticias falsas y su impacto en la sociedad?
Sí, ese es un problema importante al que nos enfrentamos hoy. Es crucial estar informado. Absolutamente. La información errónea puede difundirse muy rápidamente y causar confusión. Realmente puede. La gente necesita aprender a verificar la información que consume. Exactamente. El pensamiento crítico es esencial en esta era digital. Y es importante que se enseñe alfabetización mediática en las escuelas. Sí, educar a otros sobre este tema puede ayudar a combatir la difusión de noticias falsas. Estoy completamente de acuerdo. Juntos podemos crear una sociedad más informada. Sigamos la conversación, es vital para nuestro futuro. Lección 23. Escuchar a las masas. Es interesante considerar los deseos de la masa de la gente corriente de este país. Sí, cuando lo piensas, es un reflejo de lo que realmente valora la sociedad. Exactamente. Sus voces deben ser escuchadas en los debates sobre políticas y cambios. Es crucial que los líderes presten atención a las necesidades y deseos del público. Estoy de acuerdo. La opinión pública puede guiar decisiones que afectan a todos. Cuando los líderes escuchan, se fomenta la confianza y el compromiso cívico. Sí, y ayuda a crear un gobierno que verdaderamente represente a sus ciudadanos. Ese es el ideal. Juntos podemos luchar por una sociedad que valore todas las voces. Sigamos defendiendo esos deseos para crear un cambio positivo. Lección 24. Sabrosos descubrimientos. Has probado los platos de ese vendedor. Su quesadilla de carne y queso es increíble. Sí, lo tengo. Es una de mis cosas favoritas para pedir allí. Me encanta cómo los sabores se combinan perfectamente, es muy satisfactorio. Absolutamente. El queso se derrite perfectamente y la carne se sazona bien. También aprecio la rapidez con la que preparan la comida. Sí, es fantástico para tomar una comida rápida y deliciosa mientras viajas. No puedo esperar a volver por otro. Yo también. Definitivamente, es una visita obligada para cualquiera que visite la zona. Hagamos de ello un plan pronto. Lección 25. Lista de compras. También nos faltan huevos y mantequilla, me acabo de dar cuenta de eso. Anotado. ¿Quieres algo más mientras estamos en la tienda? Me vendrían bien algunas verduras frescas para ensaladas esta semana. Buena idea. Las verduras frescas siempre hacen que las comidas sean más saludables y sabrosas. Exactamente. Quizás también deberíamos comprar algunos bocadillos para el fin de semana. Eso suena perfecto. ¿Qué tipo de snacks tienes en mente? Estaba pensando en comprar patatas fritas y tal vez algo de fruta como opción más saludable. Grandes opciones. Asegurémonos de comprobar la calidad de todo lo que elegimos. Con seguridad, los ingredientes de calidad siempre marcan la diferencia en nuestras comidas. Lección 26. Recomendaciones. Eso suena genial. ¿Hay alguna marca o modelo específico que recomendarías? Definitivamente. Soy un gran admirador de la marca XYZ de electrónica. Son confiables. He oído cosas buenas sobre ellos también. ¿Qué pasa con su servicio al cliente?
Excelente. Son conocidos por ser muy útiles si surge algún problema. Es reconfortante escuchar eso. Siempre prefiero marcas con buen soporte. Entiendo, hace que la experiencia sea mucho más fluida y menos estresante. Exactamente. Vale la pena invertir en calidad, especialmente en productos tecnológicos. Con seguridad. Después de esto, te enviaré una lista de mis modelos favoritos. Gracias. Aprecio tus ideas. Realmente guían mis decisiones. Lección 27. Vida inteligente. Hay algunos lugares que tienen vida inteligente, pero probablemente sean muy raros. Sí, es fascinante pensar en cuántos mundos por descubrir pueden existir. Bien, el universo es muy vasto y solo hemos explorado una pequeña fracción de él. Exactamente. Despierta la imaginación sobre lo que podríamos encontrar allí. Me pregunto qué tipo de civilizaciones podrían existir más allá de nuestro planeta. Es emocionante considerar las posibilidades, diferentes culturas, tecnologías e ideas. Sí, y cómo podrían ver nuestro mundo y nuestra forma de vida. Esa es una perspectiva que invita a la reflexión. Te hace apreciar nuestra singularidad. Absolutamente. Es un recordatorio de cuánto nos queda por aprender sobre el universo. Lección 28. Planes de viaje por carretera. Está planeando tomar algún desvío o excursión durante su viaje por carretera. Sí, creo que sería divertido explorar algunos lugares interesantes a lo largo del camino. Suena como una gran idea. Añade aventura al viaje. Exactamente. He oído que hay algunos parques nacionales hermosos cerca. Sería una parada fantástica. La naturaleza siempre se siente refrescante. Sí, y también es una oportunidad perfecta para tomar excelentes fotografías. Me aseguraré de empacar mi cámara. Capturar recuerdos es esencial. Absolutamente. Además, nos dará historias para compartir más adelante. No puedo esperar por este viaje. Parece que será inolvidable. Lección 29. Vestimenta para hacer ejercicio. Para la clase, se recomienda llevar ropa deportiva cómoda y calzado deportivo. Es bueno saberlo. Quiero asegurarme de estar vestido adecuadamente para los ejercicios. Definitivamente, la comodidad es clave cuando te mueves mucho. Estoy de acuerdo. Probablemente, usaré mis mallas deportivas favoritas y una camiseta transpirable. Gran elección. Son perfectos para mantenerse fresco durante el entrenamiento. Exactamente. Además, quiero sentirme seguro mientras hago ejercicio. Eso es importante. Sentirse bien con lo que usas puede aumentar tu motivación. Sí, estoy emocionado de ponerme en movimiento y comenzar este viaje de acondicionamiento físico. Yo también. Aprovechemos al máximo nuestros entrenamientos juntos. Lección 30. Actitud navideña. Es sorprendente cómo algunas personas se toman un día libre en Navidad, pero se niegan a donar dinero para ayudar a los pobres. Lo sé. Es desalentador ver tal falta de generosidad durante la temporada navideña. Exactamente. La Navidad se trata de dar y compartir con los necesitados. Sí, debería inspirar bondad y compasión hacia los demás.
Es una pena que la atención se centre únicamente en el disfrute personal. Absolutamente. Todo el mundo merece un poco de ayuda, especialmente en tiempos difíciles. Estoy de acuerdo. Todos debemos esforzarnos por generar un impacto positivo en nuestras comunidades. Sí, y los pequeños actos de bondad pueden crear un efecto dominó. Recordemos retribuir este año e inspirar a otros a hacer lo mismo. Lección 31. Visión clara. Los usé para ir a la escuela el lunes y pude ver la pizarra claramente. Eso es maravilloso. Debe marcar una gran diferencia en tu aprendizaje. Realmente lo es. Antes me costaba leer las notas desde la distancia. Me lo puedo imaginar. Tener buena visión es esencial para concentrarse en clase. Absolutamente. Es sorprendente lo fácil que es todo ahora. Me alegra oír eso. Realmente puede mejorar su experiencia escolar en general. Sí, ahora me siento más seguro participando en los debates. Eso es fantástico. Se trata de prepararse para el éxito en la escuela. Con seguridad. Estoy emocionado de seguir mejorando mis estudios con una mejor visión. Lección 32. Prácticas poco éticas. Hay muchísimas prácticas poco éticas en los negocios como sobornos, comisiones ilícitas, nepotismo y malversación de fondos. Es alarmante la prevalencia que pueden tener esos problemas en algunas industrias. Sí, socavan la confianza y la integridad dentro de las organizaciones. Absolutamente. Crea un ambiente tóxico y afecta a todos los involucrados. Creo que la transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para combatir estas prácticas. Estoy completamente de acuerdo. Las organizaciones necesitan establecer directrices éticas sólidas. Sí, y deberían promover activamente una cultura de honestidad y justicia. Es esencial para construir una reputación positiva y un éxito a largo plazo. Juntos podemos abogar por un mundo empresarial que valore la ética y la integridad. Lección 33. Tonos únicos. Sí, tienen disponibles negro, marrón e incluso algunos otros tonos únicos. Es interesante. Me encanta cuando las marcas ofrecen una variedad de colores. Permite que todos encuentren algo que se adapte a su estilo personal. Exactamente. Los tonos únicos pueden agregar un toque divertido a cualquier atuendo. Estoy de acuerdo. Es emocionante tener opciones más allá de los colores estándar. Además, te da la oportunidad de expresar tu individualidad. Sí, y hace que las compras sean más placenteras cuando tienes opciones. No puedo esperar para ver su colección y ver todos los colores. Yo también. Busquemos algo que nos llame la atención.